Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín. Para los que recién se suman al canal, estamos recorriendo América hace más de 3 años. Desde que entramos a Colombia teníamos un lugar marcado en el mapa que queríamos ir porque nos parecía fascinante y se nos dio la oportunidad de ir a conocerlo, así que dejamos Guatapé, que fue el destino anterior, y desde las 6:30 de la mañana que estamos en ruta. Vamos a ir a conocer un lugar realmente muy bonito y que les va a encantar, así que quédense a ver este video. Si les gusta, como siempre, suscríbanse, que es gratis y nos ayuda un montón. Todavía nos quedan unos 90 kilómetros para llegar al destino igualmente. Así que vayamos a esa ruta. La ruta dejó hace rato de ser doble carril, ahora es una mano para ir, otra para volver y nos estamos adentrando en la nube. Miren adelante cómo se ve pasar por arriba. Empezó medio a lloviznar también. El paisaje es increíble, es súper verde con muchísima vegetación. Adelante tenemos una plantación de plátanos o bananos y es súper sinuosa, eso sí. Tiene muchas curvas porque vamos por la ladera de la montaña. Esta es la ruta que une Medellín con Bogotá, la ruta 60. Estamos yendo para un lugar que se llama Río Claro, ya les vamos a ir mostrando y contando más. Pero la primera parada que vamos a hacer es en un glamping que nos invitaron a conocer en esta zona. Es una zona bastante calurosa, así que nada, estuvimos buscando, la verdad que el glamping parece hermoso y creemos que va a estar muy bueno. Así que estamos entusiasmados por ir hasta ahí. Todavía nos quedan unos 50 kilómetros. Ya nos quedan muy pocos metros de ruta, estamos por llegar. El paisaje es muy prometedor, es muy bonito. Y por acá hemos llegado. Al final dejamos a Blanquita acá en la casa que está al lado, que es donde viven los empleados. Y pareciera que nos estamos mudando. Pero es solo las cosas para hoy. Cámara, mochila para agua, mochila para guardar la ropa. Son muchas cosas. El mate que no puede faltar. Y por acá tenemos ya el ingreso al Glamping Río Claro. Ya fuimos a la habitación a dejar las mochilas y les voy a mostrar el lujazo de habitación que tenemos. Acá adelante está el río Naranjal, que nos decían que ahora está un poquito más turbio porque los 2 días anteriores estuvo lloviendo bastante, así que se revolvió un poco el agua. Mismo la pileta que tiene agua de río está un poquito más turbia por eso, si no suele ser bien claro. Tuvimos suerte con el día entonces. Sí, hoy está súper despejado, hace calorcito, además está ideal para meterse al río. Acá hay todo un espacio común para tomar sol. Ahí hay una red para sentarse y tener así el agua abajo. Y atrás está nuestra habitación. Me gusta además que es todo un estilo rústico, bien natural. Sí, se escuchan los ruidos de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza. Nos dijo Edgar, que nos atendió, que estaba en recepción, que suelen pasar monitos por enfrente, pero que no se acercan acá al alojamiento. Miren la pared verde que hay ahí. A la sombra está precioso, además. Bueno, y esta es nuestra habitación, por 2 noches. Por 2 noches vamos a dejar a Blanquita. Después de mucho tiempo que no dormimos fuera de Blanquita, creo que desde Perú. Sí, y miren lo que es. Tenemos un ventanal hermoso, enorme, hacia el río. En realidad no hay ventana, o sea, es la baranda. Y acá fíjense, tenemos esta vista desde la habitación, del río, la naturaleza. Y es un concepto como todo abierto. Tenemos acá un jacuzzi con vistas al río, la mesa acá para después tomarnos unos matecitos también con vista al río. Tiene muchos detalles, además mucha decoración muy linda. Y como está todo abierto, la cama tiene una red como de tul para evitar que los mosquitos te piquen por la noche si es que hay mosquitos. Nunca dormimos en una cama, así que recuerde. Va a ser nuestra primera vez durmiendo en una cama, durmiendo en una habitación con todo abierto en realidad, directamente. Y acá atrás está el baño, con ducha y todo lo que lleva un baño, ¿no?
Está para una ducha de agua bien fría igual ahora. Qué bonito. Por acá tenemos ventilador para la noche. Y bueno, esta es la vista que tenemos desde la cama. Wow. La verdad, nunca dormimos en un lugar tan natural, fuera de Blanquita, digamos. Wow. Marto acaba de levantar el dron para mostrarles en el lugar en el que estamos, que la verdad es una locura. Y a mí lo que más me vuela la cabeza es que estamos a muy poquitos metros de la ruta principal que les veníamos contando, que une Medellín con Bogotá. Y acá no se escucha nada de tráfico, el sonido del río, de las aves. Eso es lo único que se puede escuchar. Realmente el tráfico no se escucha y me parece fabuloso. Espero que les hayan gustado las tomas del dron porque la verdad que es una locura este lugar, lo verde que es todo, este río espectacular al lado de las habitaciones, se respira mucha naturaleza acá y por acá ya tenemos el almuerzo. Yo pedí cañón de cerdo, viene con papas y ensaladita. Martu pidió trucha, viene con patacón y ensaladita. Y ese es el plato de Belu, miren, muy buena pinta. Acá en el complejo hay un restaurante, de hecho el precio de las habitaciones de cada glamping viene con desayuno y cena y también, bueno, si estás al mediodía podés pedirte el almuerzo. La comida estuvo espectacular, hemos comido muy rico y desde este glamping nos ofrecen también unas caminatas ecológicas, así que ahora lo que vamos a hacer es ir a caminar un ratito por el río, a ver distintos charcos, distintas cascadas que hay acá cerquita. Estas caminatas están incluidas también en el precio de la habitación, así que vamos a ir a descubrir un poquito los alrededores de este glamping tan bonito. Esta que tenemos acá, como les decíamos antes, es la pileta, la llenan con agua de río. Por acá al costadito pasa el río. Yo creo que nos vamos a dar un chapuzón antes de empezar a caminar, ¿no, Belu? Sí, porque estoy muerta de calor. Oh, qué hermoso. Hay unos chorros de agua de este lado que imagino que te deben hacer unos masajes. Tiene buena profundidad. Si levanto el celu, ahí se ve el río de fondo y la piscina de este lado. ¿Cómo estuvo, Belu, ese baño? Al principio parecía fresquita, pero después la verdad que estaba espectacular la temperatura del agua. Y no nos podemos ir de acá sin probar el río. Por allá ya lo tenemos a Julián, el dueño de glamping. Bueno, iba a meterse Belu. Está hermosa el agua. ¿No llegaste? Es bastante profunda ahí. Parece una pileta igual. ¿Cómo estaba el agua? Espectacular, realmente está para quedarse toda la tarde así metida en el agua, porque afuera hace calor, el agua al principio parece fría, pero una vez que estás adentro es nada, un lujo estar acá. Y ahora nos vamos a ir a caminar por el río, que hay distintos lugares muy bonitos para ver. Ya arrancamos cruzando el río. Qué paraíso, ¿no, Belu? Es increíble, estamos caminando por el medio del río que acá tiene poca profundidad, apenas nos tapa los tobillos, pero me parece que ahí se pone un poquito más picante. Pero vamos por el medio de la naturaleza, miren lo que es. Menos mal que está bajito. Imagínate, ¿no, Belu? Si está bajito. Yo tengo además salvavidas personal, la mochi que es para el agua funciona como salvavidas porque está llena de aire además. Ahí está Martu llegando a los mini jacuzzis que se forman en esta parte del río por la piedra. Ahora está bajo el río, hay poco caudal de agua,
pero igualmente ven cómo se forman esas caídas que vienen con fuerza. ¿Cómo está? Bueno, hizo pulgar para arriba, así que debe ser que está bueno. Veo que igual tiene bastante fuerza, porque en la primera que se sentó, medio que el agua lo arrastró un poquito. Y ahora viene por el tobogán. Te relajaste y te divertiste. Si volvés hasta el alojamiento con la corriente, tenés que volver caminando. Bueno, ahora seguimos el recorrido después del tobogán natural. Acá es súper profundo también. Acá tenemos un charco de agua impresionante en el mismo río. Fíjense la transparencia que tiene. Y eso que dicen que por la lluvia todavía no está del todo clara. La verdad que una locura. Me voy a tirar por este tobogán que cae en el medio del charco de agua. Así que bueno, voy a grabarlo con la GoPro. Marto evidentemente necesita como una dosis extra de adrenalina siempre, así que después de tirarse por el tobogán, piensa tirarse con esta polea y caer en el agua. Claro que hasta Belu se va a animar. Todo por ustedes. Chao, Belu. Dejamos el río atrás, salimos a la ruta que es el parador donde estuvimos tirándonos del tobogán y demás. Y ahora vamos a ir en busca de una cascada que está acá cerquita. Ahí abajo tenemos la cascada que venimos a ver bajo todo este verde. Miren qué bonito. Ya estamos abajo de la cascada y la verdad que es impresionante el pozón de agua que hay. Por ahí tenemos la cascada. Y miren, acá todo verde, el pozón de agua. ¿Te vas a meter, Belu? Yo creo que sí. Además ya vengo fresquita, vengo bien aclimatada con el agua. Y nos decían que tiene más de 2 metros de profundidad el pozón, así que uno no hace pie. Me voy a meter a este piletón ya. Después de visitar la cascada conocimos a Zacarías también. Que es el dueño del terreno donde está la cascada y es conocido también como el mago de Pablo Escobar. Hacía entretener a Pablo Escobar con trucos de magia. De hecho nos mostró 2 libros que escribió el hijo de Pablo, en donde lo menciona y hay fotos de Pablo con él. Tiene muchas historias para contar, así que uno podría quedarse todo el día hablando y nosotros ahora vamos a seguir recorriendo. En este glamping en total hay 6 cabañas. Hay algunas acá arriba que no tienen jacuzzi, son iguales pero sin jacuzzi. La nuestra es la que está allá abajo y hay algunas más allá atrás que esas sí tienen jacuzzi. Y este glamping está en un lugar estratégico. Estamos muy cerca de la ciudad de Doradal, más o menos unos 30 minutos, donde está la famosa Hacienda Nápoles, hacienda que perteneció a Pablo Escobar y que hoy en día es un parque de atracciones. Estamos a 3 horas de Medellín, a más o menos 4 horas y pico de Bogotá, sobre la vía Medellín-Bogotá. Estamos a 10 minutos de la reserva Río Claro, a la que vamos a ir mañana, así que de esa no les vamos a adelantar nada. También está cerquita de una cascada que vamos a ir ahora a visitar y de un lugar, ¿se los adelanto o no se los adelanto? No, no digas nada, en un ratito se los mostramos. Bueno, pero es muy particular acá en Colombia. Hicimos unos 20-25 minutos desde el glamping y llegamos a la cascada La Cuba, que está camino hacia San Luis. Está prácticamente sobre la ruta, así que nos estacionamos a un lado y son 3 cascadas que vienen desde muy alto. Nos decía Julián que ahora está un poco con poca agua, que suele tener más caudal y hay una pequeña ollita abajo de todo. Miren, acá está la ollita, acá tenemos el primer salto
Y la cascada sigue todo hasta allá arriba. Impresionante, la verdad. Uno viene andando por la ruta que es todo verde y de pronto medio que empezás a girar y aparece así la cascada. Tremendo. Nos contó Julián recién que cuando hay temporada de mucha lluvia, pero mucha lluvia, esta cascada cae en el medio del puente y los vehículos no pueden pasar. Así que tienen que frenar, esperar a que pase el temporal y que baje un poquito el caudal para poder cruzar. Imaginen lo que debe crecer esta cascada cuando llueve mucho. Así todo, la verdad que es muy bonita. Y además el entorno, fíjense que acá está la cascada, por acá está el puente y del otro lado es todo verde, pura naturaleza. Al final no fuimos al lugar tan particular que les había contado porque nos quedamos charlando entre cerveza y cerveza, nos vinimos a la finca Río Claro, que es donde viven los papás de Julián. Y lo que les quería mostrar es que acá también hay habitaciones de alquiler. En la finca está muy cerquita del glamping y si uno se queda acá, porque las habitaciones son más grandes que las del glamping, puede igualmente ir a pasar el día al río a hacer la caminata que hicimos hoy, así que nada. Y acá nos estaban mostrando las habitaciones, miren qué lindas que son habitaciones para más personas, pueden entrar hasta 6 según la habitación, hay 3 en total, todas tienen su baño privado. Están buenas porque si venís en familia podés dormir acá, pero igualmente podés usar las instalaciones también de glamping, ir al río y demás. Así es. La finca además tiene pileta, tiene zona de hamacas, hay mesa de ping-pong, barcito, de todo un poco. Y acá están las cervecitas que nos hicieron pasar la tarde charlando. Y después de todo el día estar recorriendo, llegó la hora de la cena. Esta vez la vamos a comer en la habitación. Mirá qué cena romántica, tenemos el río. Además está todo iluminado afuera. Ahí abajo está el río, se escucha cómo corre el agua. Y por acá tenemos una cena increíble. Yo pedí pollo y creo que Martu tiene cerdo por ahí. Muy bueno. Papas fritas y ensalada rusa. Y juguito de mango. Vamos a comer algo, a descansar. Y mañana vamos a ver si podemos ir a conocer el río Claro. Está relampagueando, esperemos que no llueva, porque si llueve el río se ensucia. Y es un río muy transparente, así que sería una pena. Pero bueno, vamos a confiar en que no va a llover y que mañana el río va a estar espectacular. Hemos pasado una noche súper tranquila. Cayeron 1 o 2 chaparrones fuertes de lluvia, pero bueno, por suerte no fue una lluvia de toda la noche. El río sigue igual de cristalino que ayer o hasta un poquito más. Miren qué lindo. Y por acá ya tenés hasta el desayuno. Yo me pedí huevos rancheros, que es huevo revuelto con salchicha, arepa y una tostada, y Martu se pidió huevos con aliño que tienen tomate y cebolla. Y acá hay papaya con uva y café con leche. ¿Y qué te pareció la noche con la red? No hubo bichos, no hubo nada, ¿no? Dormí más tranquila de lo que esperaba, porque obviamente cuando me fui a dormir dije, uy, para entrar arañas, sapos, insectos. Pero no, fue súper tranquila con la red, no sentí nada. ¿Y qué planes tenemos para hoy, amor? Por suerte el día parece que de a poco está mejorando, así que nos vamos a ir para el Río Claro. Río Claro es una reserva natural, es privada. Hay tours que se hacen dentro del río para poder hacer rafting y distintas actividades. Desde el glamping venden las excursiones para ir a pasar el día o hacer diferentes actividades, así que ya estamos listos para ir. Llegamos al Río Claro, que por suerte se ve claro, se largó hace una lloviznita, pero estamos listos para hacer la actividad. Nos falta, bueno, ponernos el equipo, así que todo lo que uno lleva se tiene que poder mojar. Tenemos la mochi para guardar el celu y los micrófonos en caso de que se ponga bastante extremo. ¿Cómo te ves para la aventura, Belu? Hace mucho que no hacemos rafting y yo tengo un poco de nerviosismo. ¿Estás preparada? Ya estamos listos, remo, chaleco, casco. Tenemos que ir a subirnos al bote. Está acá lloviendo más fuerte. Qué nervios.
Y Belu, ¿cómo estuvo el primer tramo? Estuvo tranquilo, agarramos pedacitos solamente así con algunas horitas, tipo cascaditas, nada demasiado grande. Venimos pasando por una zona donde hay muchas rocas de mármol, algunas las pude llegar a grabar, pero están bien en las orillas. Tienen mucho filo. Acá hay una empresa que se dedica a sacarlas, a hacer cerámicos y demás. Y ahora llegamos a una parte que se llama Perros Bravos, es un lugar donde suele venir la gente de la vereda a pasar el día, a disfrutar del agua, y nosotros vamos a hacer una parada para poder meternos al agua un ratito. Martu nuevamente haciendo de las suyas, se va a tirar desde ahí, en teoría hay unos 3 metros de profundidad, está chequeado, está aprobado, dale. No había tanta profundidad, dice. Amamos de esta actividad que además de ser pet friendly, tienen chalequitos para los perritos que van en los botes. Además hay de distintos tamaños, así que pueden ir cualquier perro. Y el salto estuvo bueno, estuvo divertido. No sé si me voy a tirar igual todavía, es una piedra muy alta. No, pero es muy alto. Dale. No puedo. Lo hicieron todos, dale, vos podés. Ay, Dios. Dale, 1, ¿Dos? 2, 3. Oye, 1, 2. ¿Cómo estuvo ese salto? Bien, hicimos la segunda parada, que era para tirarnos desde una piedra súper alta. Me animé, me tiré. Fue con mucha adrenalina la situación. Ahora el rafting sigue como va ese bote por ahí que hay unos rápidos. Miren cómo te lleva el agua. Esa montaña que tenemos ahí es una bóveda de mármol, es enorme. Ahora estamos yendo por una parte del río que es súper tranquila. Toda esa roca con vetas que se ve abajo del río es puro mármol. Y lo que se ve atrás mío también es la montaña enorme que les veníamos mostrando. Ya más de cerca se le ven las paredes de mármol entero. Y la transparencia que tiene el agua acá, wow. Con razón le dicen el río claro, amigos. Es hermoso y muy linda experiencia venir a hacer rafting acá. Ahora estamos abajo de la bóveda de mármol. Ahí tenemos unas estalactitas que salen desde el techo. Y por acá abajo tenemos a todos los botes que han venido haciendo rafting por el río Claro hasta llegar a este lugar majestuoso. La verdad que es imponente y todo lo que estamos viendo acá es mármol. Por ejemplo, estas rocas, esas de ahí que son enormes. Imponente, la verdad. Además es muy enorme, entonces da mayor imponencia. El río le pasa justo por abajo, que ahora nos podemos ir a meter. Toda esta roca que vemos acá también es de mármol. Se están yendo flotando directamente, así que voy a guardar el celu y me tiro yo también. Llegamos a la reserva del Tucán y acá estamos haciendo la parada para el almuerzo. Ya llevamos como 2 horas de recorrido, que no se me caiga nada. Uy, tiene un aroma espectacular. Se llama fiambre, es típico acá de Colombia, tiene plátano, por lo que veo, arroz, huevo, chicharrón y se come con cuchara.
hemos terminado ya el almuerzo. La verdad que estaba riquísimo este nuevo plato colombiano que acabamos de probar, que se llama fiambre. Está para tenerlo en cuenta. Y la idea ahora que ya terminamos de comer es seguir recorriendo otras 2 o 3 horas más. Hicimos algunos minutitos más de rafting, de pasear por el río. La verdad que acá el río es bastante tranquilo, si bien tiene algunos rápidos. Es de nivel 1, alguna parte de nivel 2, así que se puede disfrutar todo el entorno. Y lo que vamos a hacer ahora es caminar un rato, me parece, acá por el agua, hasta llegar a la cueva de los Guácharos. ¿Y cómo vamos? Bien, hay que prestar atención. Este río suele ser más claro, pero con las lluvias está bajando turbio, así que uno no ve bien dónde pisa. Desde acá nace el agua naturalmente, fíjense que no tiene ningún afluente ni nada, es el agua que brota del centro de la tierra y es muy pura, muy pura. Hasta se puede tomar, nos dijeron. Y además se nota mucho cuando sale este agua totalmente cristalina con esta que ya viene bajando más turbia. Como acá ven que se ve una mezcla, pero esta es súper cristalina. Ahora ya vamos a entrar en la cueva y está bastante profunda el agua, así que voy a tener que guardar el teléfono, pero bueno, vamos a entrar a la aventura. La cueva que acabamos de atravesar estuvo muy buena. No es la cueva de los Guácharos que estamos yendo a ver, todavía falta para llegar a esa cueva, pero sí seguimos por el río, atravesándolo, caminando por el río. La verdad que por ahora una experiencia muy buena. Esta que tenemos acá al final del río sí es la cueva ya de los Guácharos, así que ahora vamos a entrar. Tenemos linterna, así que estamos listos. Unos 20 minutos vamos a estar ahí adentro. El Guácharo tiene cabeza de búho y cuerpo de paloma, por lo que nos explicaba nuestro guía. Y adentro hacen un ruido muy fuerte y también vuelan, son ciegos, pero no son murciélagos. La luz al final del túnel. Ya estamos de salida. Desde ahí abajo acabamos de salir. ¿Cómo te la bancaste, Belú? Fue duro, algunas veces estaba muy oscuro, así que no es apto claustrofóbicos. No, y además había muchas arañas escorpión y muchos guácharos. Sí. Ya salimos del tour, miren acá el pavo real, por ahí atrás tenemos pavas. El tour sale 120.000 pesos por persona, incluye el almuerzo y también incluye el seguro. Y si no, hay una opción que es para hacer solo rafting y sale 80.000. La segunda parte que hicimos de la cueva de los Guácharos no se hace y todo lo pueden reservar directamente en el Glamping Río Claro. La verdad que me pareció una experiencia muy buena. Lo único que a veces a uno le da pena que no les podemos mostrar todo porque está demasiado oscuro, hay que prestar mucha atención por donde uno camina porque encima veníamos caminando por el agua. Ojalá algo sí les hayamos transmitido, pero la verdad es una experiencia increíble. Y antes de terminar esta experiencia hermosa, nos queda tomarnos un transporte para volver hasta donde dejamos la camioneta, hasta el puente. Es una mini chiva hermosa con una cervecita Águila local. Emprendemos ya el regreso.
Después de la tremenda actividad que hicimos hoy, la verdad que me encantó la experiencia completa, el rafting, meternos en esa cueva, ver aves, ver a la araña escorpión otra vez. La verdad que fue imperdible. Estamos disfrutando de unos ricos mates en un sector muy lindo del hotel. Hay unas redes que dan al río. Y nosotros vamos a disfrutar de unos ricos matecitos. Todo termina, Belu. Se acabó la buena vida, desayunamos en el glamping, nos pegamos una duchita y ya estamos nuevamente en Blanquita listos para seguir ruta. La verdad que estos 2 días fueron espectaculares, me sorprendí mucho más de lo que esperaba acá en el glamping. La verdad que fuimos atendidos súper bien. Estoy muy contenta de este fin de semana. Por más de que a nosotros nos encanta viajar en motorhome, somos muy felices haciéndolo. Está bueno a veces parar y tener una experiencia diferente y eso fue un poco parar en este glamping hermoso. Y les súper recomendamos que vengan, si tienen la oportunidad, conocerlo porque realmente es muy bonito. Los pueden buscar en Instagram como glamping-Río Claro y en la descripción también les vamos a dejar el WhatsApp para que puedan contactarse y reservar. Y bueno, ahora nosotros vamos a hacer un poquito de ruta, no mucho, para mostrarles ese lugar que les habíamos dicho hace unos minutitos, que era muy particular acá en Colombia. Y el lugar tan particular que les veníamos a mostrar es el Santorini colombiano. Fíjense que atrás tengo todas construcciones blancas con colores celestes, azules, inspirados en la isla griega. Hace muchos años, cuando todavía no teníamos el canal de YouTube, nosotros hemos visitado Santorini, Mykonos en Grecia. Y bueno, acá tenemos un pedacito de toda esa arquitectura, de toda esa belleza, muy cerquita de la ciudad del Doradal, en pleno Colombia. Algunos dicen que era de Pablo Escobar, que lo construyó en 1980, al mismo tiempo que estaba construyendo la hacienda Nápoles. Quería tener así un barrio con estilo a Santorini, de hecho dicen que mandó un arquitecto a Santorini para que se inspirara y demás. Hay otros que dicen que no, que en realidad era un grupo inversor de ingenieros y que nada, hicieron las construcciones que vemos hoy en día, inspirados obviamente en Santorini. Vaya a saber uno cuál fue el origen. La cuestión que hoy en día uno puede venir al Doradal y hacer un pequeño paseo por la Santorini colombiana. Todo muy pintoresco además. Miren, acá tenemos flores, ventanas coloridas, hamacas, puertitas. Por ahí un hermoso mural de Santorini, que en este caso Santorini está en el mar, es una isla, un molino. Nada, la verdad que está muy bonito este lugar. Tiene también algo que llama la atención, muchos callejones que conectan las dos calles, que como verán tiene todo un estilo griego, blanco a las construcciones con las ventanas y puertas macetas, en este caso azules, celestes. Lo que sí se empieza a sentir acá es cómo subió la temperatura, que hace mucho más calor. Miren, las cabinas para llamar por teléfono, los locales que están todos cerrados porque es día de semana tempranito. Y acá atrás, en medio del Santorini, hay un hipopótamo y se preguntarán ¿qué tiene que ver un hipopótamo con Santorini? Y es que en la hacienda Nápoles, Pablo trajo muchos animales de todas partes del mundo, entre ellos hipopótamos, que hoy en día son una plaga acá en Colombia. Creo que hay más de 200, están en el río, así que es un animal muy típico acá de Doradal. La hacienda Nápoles está acá en Doradal. El barrio es chiquito, pero la verdad que esto de que tenga así un montón de callejones empedrados con las construcciones blancas y celestes me encanta. Creo que llegamos a la última parte que nos falta ver. Acá tenemos un cartel de Doradal y por acá estamos en la que vendría a ser la plaza principal si uno estaciona en el estacionamiento de acá arriba. Por allá hay un hotel, por ahí tenemos una escalera, por acá tenemos también una iglesia muy linda. Está lindo para pasear un ratito. Está bonito. Obviamente si uno ya conoce Santorini se da cuenta que no es exactamente igual, pero está lindo el paseo porque están todas las casas pintadas de la misma forma, de los mismos colores, así que queda todo bien armonioso. Y habiendo ya finalizado el paseo por Santorini, vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya gustado, que si fue así se suscriban a nuestro canal, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nosotros la verdad que pasamos un excelente fin de semana descubriendo más lugares increíbles de Colombia. Se vienen unos videos muy copados, así que estén
estén atentos y no se los pierdan. Y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo en Colombia.